La doctora Sharon Graus es abogada experta en contratación pública y privada. También cuenta con especialización en Derecho de la Construcción y Mecanismos de Resolución de Controversias. Es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con posgrados en contrataciones con el Estado, concesiones, contratos, gerencia de proyectos, contratos, FIDIC, arbitraje y Dispute Board Resolutions, con experiencia en asesoría contractual, en gestión de reclamaciones y en prevención y resolución de controversias para diferentes proyectos de construcción, infraestructura y servicios públicos. También la doctora Grados se desempeña o tiene amplia experiencia en Contract and Dispute Lawyer en el PMC Project Management Consulting del megaproyecto de modernización de refinería de Talara. Además, Legal Claims Advisor en consorcio en la actividad de Chincheros del Aeropuerto Internacional Chincheros. También se desempeña como miembro de la Sociedad de Derecho de la Construcción UK, de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Vamos a recibir entonces con un fuerte y caluroso voto de aplausos a la doctora Sharon Graus con su exposición sobre cláusulas de derecho anglosajón aplicadas al civil law. Estimada doctora. Buenas noches con todos. Ya todos me presentaron, mi nombre es Sharon Graus y para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes disertando sobre este tema que es bastante retador. También es un tema amplio, pero creo que es necesario para la contratación contemporánea. Entonces, el tema que voy a tocar, tal como lo han mencionado, es cláusulas de derecho anglosajón aplicadas al civil law. Y quiero comenzar con esta pregunta. Actualmente, ¿en qué se basan las diferentes industrias para el diseño de sus contratos? Cuando hablo de industrias me refiero a industrias financieras, bancarias, industrias de la construcción, industria del oil and gas. Estas industrias basan su diseño de sus contratos en modelos jurídicos contractuales internacionales. ¿Y esto por qué? Esto porque las reglas de los contratos se basan, ¿no?, en la libertad de contratar y en la libertad contractual. La primera, la libertad de contractual entendida como cuándo, en dónde y con qué parte nosotros o las partes quieren contratar. Y la libertad contractual es la libertad que tienen las partes para que puedan definir sus términos contractuales. Y es por esto que el derecho de los contratos tiene normas que son supletorias y dispositivas, y las normas imperativas son normas, pues, excepcionales, ¿no? Encontramos en nuestro Código Civil, en su mayoría, reglas que son supletorias y dispositivas. Y esto hace que el contrato, como lo entendemos en nuestro artículo 1351, estos modelos jurídicos contractuales ya contienen cláusulas que son cláusulas modelos. Entonces, estas cláusulas son disposiciones que integran contratos, que están integrados en contratos individuales, y los cuales tienen sus propios elementos. Las cláusulas tienen sus propios elementos. Y estas cláusulas solo adquieren fuerza vinculante y eficacia una vez se celebre el contrato. Pero cuando hablamos de modelos jurídicos contractuales internacionales, en su mayoría estos modelos jurídicos contractuales internacionales no provienen del civil law, en su mayoría provienen del common law. Y entonces ahí tenemos una problemática, ¿no? Porque tenemos cláusulas que provienen del common law y cuya filosofía y cuyas premisas no son similares al de civil law, a nuestro derecho continental. Entonces, ese es el desafío para los abogados, considero yo, los abogados contractualistas, tener, pues, el conocimiento, un conocimiento muy concientizado, muy profundo
de nuestro derecho a los contratos, de cómo funciona a nivel nacional, pero también estar preparados para asesorar a las empresas de acuerdo a sus necesidades. Y estas empresas, las empresas internacionales, lo que requieren justamente y utilizan estos modelos jurídicos contractuales internacionales, donde encontramos este tipo de cláusulas. Entonces, nos vemos pues en el reto de conocer no tan solo nuestro derecho nacional, sino también conocer cómo funciona el derecho anglosajón. Y saber si estos conocimientos, ¿no?, o este tipo de cláusulas se pueden aplicar a nuestro sistema de derecho continental. Y si es que se aplica, ¿cómo se aplicaría? ¿Y cuál sería, digamos, la herramienta, el instrumento, el procedimiento para poder aplicar estas figuras a nuestro derecho civil? Entonces, para ello, brevemente, voy a hacer porque esto es esto requiere de bastante desarrollo, pero voy a tratar de hacer un resumen de manera general de cuáles son las diferencias, ¿no?, entre common law, el civil law, cuáles son sus premisas, la filosofía, ¿no?, de cada sistema. Entonces, cuando hablamos de derecho anglosajón, hablamos de un conjunto de principios y prácticas no escritas, cuya autoridad no deriva de una declaración de mandato singular y positivo a través de una explícita fuente de origen legislativo. Y a contrario, cuando hablamos del derecho continental, ¿ya?, porque algunos doctrinarios hablan que hablar de derecho de civil law, estamos haciendo como que una acepción exclusiva del derecho civil, ¿no? Entonces se prefiere utilizar derecho continental o derecho romano, germánico, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho continental, estamos hablando de un sistema jurídico que su esencialidad está en un código de leyes escrito, es decir, un sistema normativo que está codificado. Y este sistema normativo que es codificado es su principal fuente de derecho. Este sistema de derecho, acá tienen un mapa, pueden ver en celestito todos los países que pertenecen al sistema de derecho continental, y son aquellos, en general, ¿no?, aquellas colonias o países que fueron protectorados franceses, holandeses, alemanes, españoles o portugueses, incluyendo varios de Centroamérica y Sudamérica, y asimismo como la mayoría de Europa Central, Oriental y Asia del Este. Y cuando hablamos del common law, usualmente los países que se basan en este sistema legal, pues tenemos al Reino Unido, a Estados Unidos, a Irlanda, a Nueva Zelanda, a Australia, a India, a Singapur y a Hong Kong. Entonces ahí pueden ver el mapa. Existen otras familias de derecho, pero para la disertación de hoy vamos a tocar estas dos familias de derecho. Entonces, ¿cuáles son los pilares del civil law? Primero, que es un sistema esencialmente codificado. Es decir, nosotros cuando pensamos en el civil law, nos remontamos al corpus juris o al gesto, en donde es un conjunto de reglas de derecho romano. Y cuando hablamos del derecho anglosajón, nos remontamos también al Guillermo el Conquistador, después de la conquista de Normandía. ¿Y por qué me remonto a este imperio? Porque este imperio implementó el common law con 4 elementos que son esenciales para poder entender en qué se basa el common law. Y el primero es el curia regis. El curia regis en Inglaterra fue conocido como un concilio de terratenientes y eclesiásticos que aconsejaba al rey de Inglaterra en materia legislativa. Sin embargo, no todo podía pasar por el curia regis. Entonces, aquellos asuntos que no pasaban por el curia regis tuvieron que pasar por los jueces itinerantes. Entonces se creó la figura de los jueces itinerantes. Los jueces itinerantes eran aquellos jueces que se trasladaban
a lugares en los que no se podía, ¿no? Esos asuntos no se podían resolver por el curia reyes. Entonces, estos jueces itinerantes resolvían casos, ¿no? En sus traslados resolvían casos. Y de estos casos, justamente nacen los precedentes. Y los precedentes, que son los case law, así conocidos en el derecho anglosajón, es la principal fuente de derecho, ¿no? En este sistema. Entonces, y la manera de cómo pensamos con el common law es diferente porque tenemos un pensamiento invertido, ¿ya? Porque en el common law existe un pensamiento inductivo, un sistema inductivo, y en el civil law un sistema deductivo. El sistema inductivo porque en el common law de lo particular llegan a lo general, ¿no? Ellos revisan casos específicos y con esos casos específicos van construyendo los precedentes. La estructura de un precedente tiene consigo o lleva dentro de este precedente a los principios, ¿ya? Entonces, el precedente se basa, o los jueces, y solamente, para no desviarme, los precedentes son dictados por los tribunales supremos. No cualquier tribunal en el common law dicta un precedente. Hay diferentes tribunales. Los tribunales menores, por ejemplo, solamente tienen que adaptarse o tienen que cumplir con los precedentes ya emitidos por los tribunales superiores. Entonces, los tribunales superiores solamente en el common law son aquellos tribunales con la potestad de emitir precedentes. Entonces, cuando se emiten precedentes, en su estructurado se tiene que citar, se tiene que fundamentar en qué principio del common law se está basando, en qué principio de algún otro precedente, ¿no? Entonces, de esos casos particulares que se van sacando precedentes, se crean principios, digamos, generales. Entonces su pensamiento o su sistema es inductivo, ¿no? De lo menos a lo más. En cambio, nuestro sistema es diferente porque en nuestro sistema todo está codificado. Entonces, para que un juez o un árbitro, ¿no?, pueda solucionar un caso, lo que hace es ir ya a una legislación y con esa legislación resuelve casos particulares. Entonces, cómo ese razonamiento, cómo se aplica la ley, o cómo se aplica el derecho, es diferente para los sistemas de derecho anglosajón y para los sistemas de civil law. En el civil law, sus normas emanan del poder legislativo o ejecutivo. La jurisprudencia se limita al ámbito interpretativo de la norma vigente. En nuestro sistema de civil law, y como deben de saber, pues aquí, existe jurisprudencia, ¿no?, en nuestro sistema. Sin embargo, la jurisprudencia se va a limitar o interpreta, ¿no?, alguna norma que está vigente, algún artículo. En cambio, en el common law es diferente, porque la jurisprudencia no se va a limitar su ámbito interpretativo de la norma vigente, sino la jurisprudencia que se va a emitir es de acuerdo al caso en concreto, ¿ya? Porque saben que no existe una codificación. Pero ahí también voy a entrar un poco a detallar, porque a veces cuando hablamos del common law pensamos que no hay ley, y sí, ahí tienen leyes también. Cuenta con una constitución escrita y es la guía para la promulgación de las demás leyes. Entonces, sabemos que la constitución, pues, es la norma suprema y de ahí se emana todo, ¿no? No puede haber una ley por encima de la constitución. Entonces, allá no hay una constitución, o digamos, no hay una constitución, existe una constitución no codificada. Esta constitución no codificada está compuesta por justamente los principios que se van deduciendo, digamos, que se van sacando de las diferentes sentencias, ¿no?, que se van sentenciando, ¿no?, resolviendo de las diferentes sentencias. Entonces, la Constitución, que es no codificada, pues se basa, ¿no?, se basa en esos principios. También la Constitución no codificada está basada
en las reglas, en las leyes, los reglamentos del Parlamento, porque el Parlamento sí emite leyes en el common law. El presidente judicial no es la fuente formal más importante en este sistema jurídico, ¿no? Pero sí existen precedentes, pero como les digo, la manera en que se va, en que se trata, ¿no? Es diferente. Aquí, por ejemplo, existe la regla, la casi imposibilidad de que las partes apelen a la interintegración del contenido contractual. Lo que sucede es que acá sí existe la interintegración, ya que esto estoy para el otro lado, pero la interintegración es justamente cuando se resuelve en base a qué, se resuelve en base al contexto, se resuelve en base a la voluntad de las partes, se resuelve en base a la buena fe también. Ya vamos a ver que la buena fe no existe, digamos, un principio de buena fe en el derecho anglosajón. Entonces, en el civil law también, para que un acuerdo reciba la calificación de contrato, no se enjuicia únicamente su conformidad con los grandes límites de la autonomía privada. Sabemos que existen algunos contratos que tienen una formalidad establecida. Aquí algo interesante es que, por ejemplo, en el common law existen ciertas reglas. Una de estas reglas es la merger clause, que es el acuerdo total de las partes, que está redactado en el contrato. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que está en el contrato es lo que es. Usualmente nosotros cuando vamos a celebrar un contrato, siempre vamos a ver no solamente lo que está en el contrato, ese es lo primero que tenemos que ver cuando hacemos una interpretación, pero también tenemos que ver, la buena fe sirve, ¿no? También tiene un papel sirve para interpretar el contrato. Entonces, la buena fe no funciona ahí en el derecho del common law. En el common law lo que se puede tener es los implied terms. Podría derivarse, podría hacerse como una semejanza al common law. Y los implied terms son los, puede haber implied term in fact, implied term in common law, implied term statute, o sea, es decir, en estatutos, o provenientes de estatutos. Pero, ¿qué sucede? Como ellos no creen mucho en lo general, en lo incierto, entonces no apuestan por un principio de la buena fe. En cambio, nosotros tenemos una buena fe que en algunos casos se puede utilizar como criterio de integración de deberes que no están manifiestos, ¿no? Literalmente manifiestos en el contrato, pero que se entienden o se sobreentienden que están incluidos. Eso no se aplica, así no se aplica en el common law. Como ya el tiempo es muy corto, a ver, voy a pasar, solamente quiero aquí recalcar que, bueno, la fuente de derecho es lo principal, como les había comentado, son los precedentes. La equidad no es una equidad como nosotros la entendemos, ¿no? Cuando nosotros pensamos de equidad, ¿qué pensamos? Pensamos en la justicia, el equilibrio, la reciprocidad, y allá la equidad no es así. La equidad no se entiende así. La equidad es un conjunto de normas emitidos por la Cancillería y que se entiende y que van a aplicarse solamente cuando se encuentra alguna deficiencia del common law. Y es total, o sea, es diferente. Es totalmente diferente a cómo nosotros podemos entender acá, digamos, la equidad. Y los contratos, como no existe codificación, digamos, que supla al contrato, entonces acá, por ejemplo, ¿no? Si nosotros no hemos pactado un término, pues nos vamos ¿a dónde? Nos vamos al Código Civil. Pero si ya no hemos regulado algún término, entonces se entiende como que no hay una base. Y esto se ha visto
y se ha visto en varios casos, por ejemplo, la fuerza mayor. Nosotros podemos entender la fuerza mayor como si pasaría aquí, que tiene todos los requisitos. Pero allá, si tú no defines qué fuerza mayor, no es fuerza mayor. Por más que haya, que para nosotros sea fuerza mayor entendido, para allá no hay. No se entiende como fuerza mayor. Entonces, por eso, nosotros podemos encontrar una característica de estos modelos jurídicos contractuales que sean más robustos, que tengan más cláusulas, que sean extensos, que sean más detallados. Justamente es porque no tienen una regulación especial y no tienen una codificación que justamente sirva, que sea supletoria, que sirva para suplir. Voy a terminar aquí solamente mencionando algunas cláusulas para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Creo que esto merece mucho análisis, mucha investigación de por medio. Las cláusulas más comunes del common law que podemos encontrar son las definition, la representation, las misrepresentation, las cláusulas de indemnidad, ya que no son de aquí, y lo vemos muy en el día a día que están en los contratos, los famosos disclaimers, también tenemos a las liquidated damage, que son los daños liquidados, que no son igual que las penalidades, y tenemos, por ejemplo, a los best effort o effort, a las cláusulas de los mayores esfuerzos, tenemos a las cláusulas del fitness for purpose, y tenemos otras cláusulas. Y que cada una de estas cláusulas es necesario que sean objeto de un análisis exhaustivo. ¿Para qué? Para saber si estas cláusulas pueden ser aplicadas aquí en nuestro sistema continental. Y si fuera el caso, ¿cómo la serían? Y por tanto, nosotros como abogados tenemos un gran reto y una gran responsabilidad para que el derecho de los contratos pueda seguir evolucionando, se pueda seguir desarrollando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Sharon Grados por su disertación en este segundo Congreso Nacional de Derecho Corporativo con el tema de las cláusulas aplicadas al Civil Law.
Muy bien, vamos a continuar con la presentación del doctor César Ramos Padilla, quien nos va a exponer sobre las plataformas digitales y sesiones no presenciales de las sociedades anónimas. El doctor Ramos Padilla es abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresado de la misma casa de estudios superiores. También cuenta con amplia experiencia de docente en las áreas vinculadas al derecho comercial por la misma casa de estudios superiores y en las escuelas de posgrado de diversas universidades de Lima y el interior del país. También el doctor Ramos Padilla es autor de una serie de artículos especializados y vinculados al derecho empresarial en diversas revistas jurídicas de la capital y regiones del país. También es coautor de varios libros en derecho comercial y autor del libro de derecho concursal. El doctor Padilla fue asesor legal de Minero Perú S.A. y de Petroperú. También jefe de asesoría legal de Refinería Zinc en Cajamarquilla, de empresa de generación eléctrica Sangabán Sociedad Anónima y compañía de seguros ítalo-peruana. Vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos al doctor César Ramos Padilla. Buenas noches, no sé si se me escucha. Perfecto, perfecto. ¿No? Bueno, cuando me acerqué acá al colegio, justo pensé que había una cafetería y pensé que había una cafetería y voy, pongo 2 soles y un cafecito, y entonces esperaba mi hora a las 7 de la noche. Y comencé a preguntar, oiga, pero ¿es celebrado un acto jurídico o no es celebrado un acto jurídico? ¿Con quién es celebrado el acto jurídico? ¿Dónde estaban las declaraciones de voluntad? ¿Cómo hemos cerrado el acto jurídico? ¿Dónde estaba la oferta? ¿Dónde estaba la aceptación? Y como ven, el derecho va evolucionando constantemente. El derecho va generando nuevas formas, nuevos institutos, que tiene que ser esta forma de declaración de voluntad que toma distintos mecanismos para poder llegar y poder generar distintos negocios jurídicos, ¿no? Acto jurídico dice la doctrina francesa, negocio jurídico la doctrina germana. Y justamente sobre ello, vamos a ver, en primer lugar, la Junta General de Accionistas, para entender el significado de la Junta General de Accionistas, tenemos que ver que la persona jurídica, a diferencia de la persona natural, o sea, la persona física, emite su declaración de voluntad mediante sus órganos. ¿Cuáles son los órganos? La voz, las señas, ¿no? Las señas, de repente por un acto volitivo que me permite a mí dar claramente mi voluntad expresada. Por ejemplo, la doctora me dice, le leto este libro, y yo agarro, no le contesto nada, y lo firmo, inclusive comienzo a subrayar, hago unos cuadritos para después hacer mis fichas, porque quiero hacer algún comentario, entonces estoy manifestando mi voluntad. La Junta General de Accionistas es una forma de manifestación de voluntad de la sociedad como persona jurídica. ¿Cómo manifiesta? Manifiesta mediante sus órganos. Junta General de Accionistas, directorio, gerencia, ¿no? Son órganos y mediante el cual esta persona jurídica, que es la sociedad anónima, por ejemplo,